Nos disponemos en esta mañana a abrir la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas. Vamos a estar estudiando por varias semanas este hermoso capítulo, el capítulo 11 de Hebreos. Y hoy con la enseñanza titulada La fe bíblica. La fe bíblica. Hebreos 11, vamos a estudiar los versículos 1 al 3. Hebreos 11, versículos 1 al 3. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar antes de comenzar esta preciosa enseñanza. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude, que nos hable, que nos ilumine con su Santo Espíritu. Amado Señor, te pedimos que seas tú llenando nuestras vidas con tu palabra en esta mañana, hablando nuestros corazones, que seas tú bendiciéndonos, Señor, con esta enseñanza. Te pedimos que nos dé la claridad, la iluminación de tu Santo Espíritu para poder, Señor, entender los dichos de tu boca, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las doctrinas más pervertidas y más distorsionadas actualmente en la cristiandad es la doctrina de la fe. No solamente en la iglesia se ha distorsionado la doctrina de los dones espirituales, el bautismo del Espíritu Santo, sino que también se ha distorsionado la doctrina más importante de la fe, llevando a un extremo lo que es la fe. Muchos cristianos creen, y aún hay libros que hablan de la fe como un poder visualizador, que si tú te imaginas una buena casa, una mansión, y tú lo declaras con tu boca y crees que Dios te va a dar una mansión, así lo vas a obtener. Y todas estas enseñanzas que nosotros miramos, que tienen que ver con la doctrina de los decretos, usted decreta, que usted confiesa con su boca, y lo que usted decreta y confiesa, eso se va a dar. Y hablan que la fe es eso, un poder visualizador, que si tú tienes el deseo en tu corazón de tener dinero, tienes que empezar a pensar como alguien próspero y a declarar con tu boca que vas a tener dinero. Y con el solo hecho de declararlo y creerlo, entonces Dios te va a prosperar. Para muchos eso es la fe. Escuchen una cosa, hermanos. La fe no es eso. La fe no es un poder de autosugestión, en donde yo empiezo a imaginarme cualquier cosa y a empezar a confesar con mi boca que eso me va a llegar, y porque yo lo confiese con mi boca, entonces Dios me lo tiene que dar. No, hermanos, esto no es así, porque el Dios de la Biblia, el Dios que usted y yo alabamos, no es Aladino y la lámpara maravillosa. El Dios que usted y yo servimos no es un Dios que está ahí como un siervo tuyo, esperando a que tú digas con tu boca lo que quieres para él cumplírtelo. No, hermanos, Dios no es así. No siempre es la voluntad de Dios sanar a un enfermo. No siempre es la voluntad de Dios que lo que tú pienses vas a recibir. No, hermanos, Dios no es nuestro siervo ni está para cumplir lo que nosotros queramos.
Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Él es soberano, Él es el que gobierna nuestras vidas. Nuestras vidas están en las manos de Dios y es Él el que controla y dirige nuestras vidas, no somos nosotros con nuestras palabras. Entonces, ¿qué debemos decir? Pastor, me preguntará alguno. Usted lo que debe decir y declarar es la palabra de Dios y creerla. Y hoy vamos a mirar, hermanos, en qué consiste la fe bíblica. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? ¿En qué consiste la fe? Porque la fe, hermanos, no es creer en cualquier cosa. Creer en cualquier cosa es credulidad. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo y sus promesas, ya las cosas cambian. Porque el objetivo de nuestra fe es Jesucristo y su palabra. En este capítulo 11 que hoy iniciamos a estudiar, vamos a descubrir en primer lugar lo que es verdaderamente la fe en los primeros 3 versículos. Y después vamos a ver el ejemplo de que hubieron personas que creyeron en el Señor y que en ningún momento quisieron manipular al Señor con sus palabras. Simplemente creían en lo que Dios decía. Creían en lo que Dios declaraba y obedecían a Dios. Vamos a mirar muchos personajes y vamos a aprender mucho de cada uno de estos personajes que son un ejemplo para nosotros, hermanos. Quiero que entendamos que la fe no es algo subjetivo, es algo objetivo, y el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Vamos a ver entonces las acciones de estos hombres. Vamos a estudiar la vida de, por ejemplo, de Abel, de Enoc, de Abraham, de Sara, de Moisés, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar la vida de muchos de estos personajes que son un ejemplo para nosotros. Tienen una fe que es de imitar. Una fe que si nosotros la imitamos vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana y en nuestra relación con Dios. Vamos entonces a comenzar en primer lugar a mirar la naturaleza de la fe en el versículo 1. La naturaleza de la fe. En el versículo 2 vamos a ver el testimonio de la fe. Y en el versículo 3 vamos a ver la ilustración de lo que es la fe. Amén. Entonces vamos a ver entonces en el versículo 1 la naturaleza de la fe, o en otras palabras lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Dice ahí Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, la fe esencialmente son dos cosas. En primer lugar, una certeza de algo que viene. ¿Sí lo miraron? Después, la fe, la certeza de lo que se espera. La fe, en primer lugar, es una certeza de algo que viene. Ya vamos a estudiar lo que significa eso. Y en segundo lugar, la fe es una convicción de algo que no vemos. Es una convicción de algo que no vemos. En otras palabras, hermanos, la fe está relacionada con dos dimensiones, con el futuro y con lo invisible. ¿Escucharon bien? La fe está relacionada con el futuro, con algo futuro que no está en el presente, está más adelante, y con algo que usted no ve. Por eso es la certeza de lo que se espera, algo futuro, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe esencialmente. Ahora vamos a explicar exactamente qué significa estas dos cosas.
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para que podamos entender lo que es la fe y podamos tener una fe sana y una fe efectiva, una fe bíblica. En primer lugar, bueno, es una certeza, dice aquí, de lo que se espera. Esta palabra certeza en el griego significa colocar algo debajo de algo. Es la palabra hypostasis. En otras palabras, es un cimiento. ¿Qué es la fe? Es un cimiento, es una seguridad, ¿sí?, que tú tienes de algo que está en el futuro. Tú tienes la seguridad, la firmeza de algo que está en el futuro, que tú debes esperar, porque está en el futuro. Eso es lo que debemos entender. Un ejemplo, por ejemplo, Pablo decía: yo sé en quién he creído y sé que es fiel en guardar mi depósito en aquel día. Pablo estaba seguro, estaba con esa certeza por la fe que él tenía en el Señor, de que Dios guardaría su depósito para aquel día, es decir, la recompensa. Tenía esa seguridad, esa certeza. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Él sabía en quién había colocado la confianza. Usted en esta mañana está seguro en quién ha creído. ¿Sabe usted en quién ha creído? Y usted está creyendo en el Dios Todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, que con su palabra, como vamos a mirar en el versículo 3, hizo lo visible de lo invisible. Un Dios que para Él no hay nada imposible. En ese Dios creemos nosotros. ¿Sí? Y por ese Dios estamos aquí en esta mañana. Pablo tenía esa certeza, esa seguridad en quién había creído. Él sabía quién era Dios y que Dios no fallaría sus promesas. Nosotros debemos tener la certeza, la seguridad de que esas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, Él las cumplirá, hermanos. Cuando usted mira el Salmo 23 y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted mira la nevera vacía. La palabra del Señor le dice una cosa, pero la realidad está mirando otra. Entonces, ahí como esto no es congruente. ¿Cómo así? Señor, yo soy tu hijo, ¿por qué me están faltando muchas cosas? Es que ahí es donde viene la fe. Ahí es donde actúa la fe. Cuando tú, a pesar de que no miras, tienes la seguridad de que Dios proveerá. Si ya tú miras, pues ya no hay fe. Si tú miras la nevera llena, ¿qué fe? Ahí no hay fe, porque tienes la nevera llena. Pero cuando la tienes vacía y no tienes que comer, pero la Biblia te dice: Él es tu pastor, nada te faltará. ¿A qué crees tú? ¿A lo que miran tus ojos naturales o a lo que te promete el Señor? Díganme ustedes en esta mañana. A lo que nos promete el Señor debemos creer, no a lo que nos miran los ojos. Hermanos, nosotros, para ver grandes cosas del Señor, debemos creer primero. En el mundo es ver para creer. En el Señor es creer para ver. ¿Me entienden? Lo voy a repetir. En el mundo la gente tiene que ver para creer. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos saber y entender que para nosotros ver algo de parte de Dios, primero tenemos que creerle a Él. Tú le crees a Dios, tienes esa certeza, esa seguridad de eso que está en el futuro.
Tú ves la nevera vacía, pero eso es ahora, en el presente. Pero si tú crees en la palabra del Señor, tú tienes esa convicción real de que esa nevera el día de mañana estará con la provisión que tú necesitas. Muchas veces nuestra fe falla porque nos dejamos guiar por lo que vemos, hermano, y es muy difícil porque estamos acostumbrados a vivir por lo que miramos, hermano. Por eso usted no se desanime cuando ve lo que está pasando en el mundo. Este mundo cada vez se está hundiendo más. ¿Usted no se ha dado cuenta? La economía, por ejemplo, ¿cómo está? El dólar, ya pasaron los 5,000 pesos el dólar. ¿Cuándo en la historia de la humanidad había subido tanto y se había devaluado tanto un peso como el peso colombiano? El peso colombiano ahora es de los más devaluados, la moneda colombiana. Eso está afectando la economía nuestra. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los productos en Colombia son importados, a pesar de que Colombia tiene tierras y tanta riqueza para producir todo lo que necesita, pero no, Colombia importa muchos productos. O sea, al importar productos, como el dólar está elevado, hermanos, ahí la economía es afectada. Y la gran inflación que ahora existe hace de que tú trabajes y trabajes, ganes un sueldo que no te alcanza para nada, hermano. Un mínimo, ¿para qué alcanza? Díganme ustedes. Yo no sé cómo algunas personas viven con el mínimo, pues la mayor parte de la gente vive en Colombia con un mínimo y créanme que están en una pobreza, con muchos faltantes. Pero nosotros, ¿a qué debemos creer? ¿A eso? ¿Nosotros dependemos de quién? ¿De la economía mundial, de la economía de Colombia, o dependemos del Señor? Hermano, aunque el peso se esté devaluando cada día más, usted y yo debemos seguir creyendo, teniendo la seguridad de que Dios proveerá, de que Dios nos ayudará en ese problema difícil, llámese como se llame, ya sea económico, ¿cierto? O una enfermedad. Una personita con la que yo hablaba anoche me decía, pero ¿por qué estoy así? Enfermo. Yo lo único que le pude decir a esa persona es que sigue creyendo en el Señor y sigue esperando en Él, porque Dios tiene un propósito con lo que te está pasando. No te dejes guiar por lo que miran tus ojos, lo que perciben tus sentidos físicos. Sigue creyendo en el Señor, sigue creyendo en su bondad, en su misericordia. A pesar de que tengas el agua en el cuello, sigue confiando en el Señor. No dejes de creer, de tener esa seguridad de eso que tú esperas, de esa salvación que tú esperas en Él. Yo sé que es difícil, hermanos, pero si usted se esfuerza en la gracia del Señor y empieza a leer la Biblia y a tomar esas promesas, las cosas empiezan a cambiar. Interiormente en usted va a sentir paz, tranquilidad. ¿Por qué? Mire lo que dice Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, con toda oración y ruego en el Espíritu. Por nada estéis afanosos, sino que ora. Y cuando pasa eso, dice Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuándo viene la paz a tu corazón en medio de la tormenta? Cuando has decidido orar al Señor
has decidido creerle a Él. Y esto es algo que hay que ir aprendiendo, hermanos. Y lo vamos a mirar con varios ejemplos en la Biblia. Lo vamos a ir mirando para que vayamos entendiendo qué es lo que es la fe, hermanos. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción realmente. No vamos a entender en su totalidad, pero a medida que vayamos avanzando en este estudio vamos a ir entendiendo lo que es la fe y cómo debe operar la fe. Amén. Entonces, hermanos, hay que entender que la fe es esa seguridad, ese cimiento en el cual nosotros estamos seguros de algo que esperamos, pero también es la convicción de algo que no se ve. Es estar convencido de algo que no vemos. Esta palabra convicción en el griego es la palabra electios, que significa la evidencia de una verdad. Es estar convencido. Es estar convencido, que usted esté convencido de algo, aunque usted no lo vea. El ejemplo de la nevera vacía. Usted está convencido de que el Señor proveerá, aunque usted vea lo contrario. Una nevera vacía. Mire, hace un tiempo atrás había una mujer que asistía a una iglesia en otra ciudad donde yo estuve. Esta mujer, de un momento a otro, le llegó una prueba bien dura, hermanos. ¿Sabe cuál fue esa prueba? Primero, no habían pasado unos meses de haberse casado cuando el esposo la engaña. No con una, no con varias mujeres. Ella se da cuenta de eso. Eso fue duro. Y ambos iban a la iglesia. Y este hombre la engaña y la deja. Y se va. Yo le dije, deja que se vaya, ábrele la jaula al gavilán pollero, que se vaya. Deje de estar llorando ni arrastrándote por ese hombre, no vale la pena. Pero es que yo me casé con tanta ilusión. Claro, eso duele, hermano. Que tú te cases enamorado o enamorada de alguien y que con la mejor expectativa y la persona te engañe con otro. Oiga, el dolor de la traición creo que es de los dolores más grandes que puede existir. Esta mujer, recuerdo yo que lloraba, yo no sabía, yo simplemente oraba por ella y encima de eso, hermanos, ella después de eso pierde el trabajo. Cuando vienen las cosas, vienen juntas, ¿cierto? ¿No le ha pasado eso a usted? Imagínese, dejada por su esposo, el esposo con otra y feliz el otro. Lo más tremendo. Qué duro, ¿cierto? Y ella sin trabajo, empezó a faltarle. Recuerdo que ella, recibió la liquidación y toda esa situación. Y yo sé que a ella le faltaba. Y esa mujer, pues, ¿qué hizo? Recuerdo, ella era muy fiel en colaborar a la obra. Ella daba el 10% a la obra, el diezmo, y daba una ofrenda del 10%, es decir, ella daba el 20%. Y yo sabía que ella había perdido el trabajo y que le estaba escaseando los recursos, y esta mujer trae esto. Yo no podía decirle, mira, no, simplemente yo lo recibí, lo trajo al Señor, recibe con olor fragante esto, ¿sí? Pero una vez que lo recibí, Señor, gracias por lo que está haciendo esta mujer. Tiene fe. Esa mujer ya eso era lo último que tenía. Era como la viuda que iba con las últimas 3 moneditas y entregó todo.
esa mujer dio más, porque dio con sacrificio. Dios lo que mira es eso, el sacrificio, el amor con lo que hacemos, las cosas. Esta mujer, por eso la coloco de ejemplo de fe, porque ella no solamente tenía esa certeza, esa seguridad en lo que esperaba en el Señor, y esa convicción de algo que no veía, porque ella sabía de que estaba quedando sin provisión, ¿sí? Y esta mujer lo hizo, y para mí yo dije, eso es valioso, pero yo dije, no, los diezmos, las ofrendas, no solamente es para sostener el pastor, la obra misionera, también son para los necesitados. Entonces yo tomé ese dinero para ayudarla, ni siquiera lo tomé para mí, sino para ayudar a esta mujer, ¿sí? No es como hacen los pastores, todo para mí, y se enriquecen los mejores carros, los demás fregados, las familias pobres ahí, el que no tiene trabajo y no tiene nada que ver con esa gente, porque ellos todos se lo cogen para ellos. Ladrones, mercenarios del Evangelio, están por la lana de las ovejas. Así hay muchos que no son siervos del Señor, son asalariados, que es otra cosa, ¿sí? Entonces esta mujer, hermanos, ella lo da. Bueno, mira, esto es una ofrenda para ti, y bueno, pasó el tiempo, pero miren lo que pasó con esta mujer. Ella ya se le acaba la provisión, y recuerdo que ella llegó, me decía, no, ya no sé qué hacer, no tengo trabajo y no sé qué hacer. Yo decía, bueno, no tengo mucho para ayudarla, pero en algo la ayudo. Pero ¿sabe lo que pasó? Esta mujer, por esa fe que tenía, lo que ella me comentaba luego que venía a las reuniones siguientes, es que le llegaban a la casa los vecinos sin saber lo que ella estaba pasando, porque ella se fue a un apartamento sola, ahí lloraba, sin trabajo, era una situación terrible. ¿Y saben lo que hacían los vecinos? Mira, te traje esto, y le llevaban, y no le hacía falta. Así demoró como 2 meses esta mujer, sin trabajo, y la gente le llevaba. Hacía lo que los cuervos, ¿se acuerdan de Elías en el desierto? En la cueva, cuando se fue a llorar, el deprimido se tiró, porque los siervos del Señor nos deprimimos también. Tenemos nuestros bajones de fe. Elías tuvo su bajón tremendo de fe y se fue a una cueva por allá, solo a llorar y a dormirse. Decía, no, pues se han matado a todos los profetas, ya el último que queda soy yo, decía él. El Señor le decía, no, te equivocas, yo he preservado a un remanente, a un fiel, a otros profetas, a unos 70 profetas que no se han contaminado. Él no era el único. ¿Y sabe lo que hacía el Señor con Elías? Mandaba cuervos. ¿Ustedes saben lo que son los cuervos? Esos pajarracos que uno mira en las películas de terror, que son como de mala agüero, exactamente. Cuando usted mira un cuervo, la verdad, pues a mí no me gustan esos pájaros, ni los boleros, o ¿cómo le llaman acá? Hay cuervos y hay boleros, esos negros que uno mira que comen desecho. Chulos, acá le llaman chulos, allá en sí, también gallinazo, tiene varios nombres. Bueno, los cuervos son esos pajarracos feos, negros, como mira en las películas de terror, que hasta hacen un ruido desagradable. Bueno, esos eran los que Dios utilizaba para llevarle carne a Elías. Le llevaban carne y él comía en un desierto, a orillas de un río. No sé cómo se llamaba ese río, no recuerdo. Y él tomaba agua del río y comía carne de los cuervos. Bueno, eso pasó con esta mujer que les comento, en la ciudad de Yopal. Yo nunca la olvido a ella, una mujer de fe. Y no le faltó. Y el Señor la premió con un trabajo, superó lo de su esposo. Hoy en día, ya hace como unos 3 años,
encontró el amor de su vida, se casó, tiene una familia muy bonita, una hija. Y mire que todo pasa en esta vida, por más difícil que sea, Dios es bueno y recompensa la fe de sus hijos. Y ella está bien, viviendo por allá en Arauca, ella bien feliz con su esposo, y el otro, Omicón, quién sabe qué habrá sido, no creo que haya tenido muy buen fin, o cómo esté, el tipo era como mujeriego, el hombre. Que Dios lo bendiga, dice Cristo. ¿Quién sabe, hermano? Mire, todo lo que uno hace en esta vida lo paga. Infeliz con la otra. Pasará el tiempo. El tiempo va poniendo todo en su lugar, hermano. Por eso usted no deje de creer en el Señor, porque Dios dará a cada quien conforme a sus obras. Amén. Entonces, hermanos, debemos entender lo que es la fe. Primero, la certeza de algo que se espera, es la seguridad de algo futuro. Dios me ha prometido. Y segundo, es la convicción de lo que no veo, de algo que yo no veo. Estar convencido de algo aunque yo no lo veo. ¿Sí? Eso es, en esencia, la fe. La certeza. ¿Quién nos las da? ¿Quién nos da la convicción? Mire, hermanos, porque todo tiene un origen. ¿Quién nos da la certeza? La palabra de Dios. Esa seguridad de lo que esperamos. Y la convicción, ¿quién nos la da? El Espíritu Santo. La certeza me la da la palabra, la convicción, ya lo vamos a mirar. Me lo da el Espíritu Santo. Hermanos, aquí miramos nosotros los dos elementos necesarios para la fe: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Nadie puede tener fe si no tiene al Espíritu Santo. La fe bíblica, no credulidad, la fe bíblica. Nadie puede tener una fe verdadera si no tiene al Espíritu Santo, es decir, si no es cristiano. Alguien que no es cristiano no puede tener fe en Jesucristo. No puede tener esa fe en la palabra del Señor porque no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu Santo. Pero alguien que tiene el Espíritu Santo puede creer. Es necesario que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Por eso Hebreos 12 dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12. Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe bíblica nadie puede manifestarla si no tiene el Espíritu Santo. Si tú no eres cristiano, no puedes manifestar una fe verdadera. Es necesario la presencia del Espíritu Santo. Romanos 8:16. Vamos a Romanos 8:16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabe usted que es un hijo de Dios? ¿Cómo usted puede tener esa seguridad? Porque usted debe saberlo. ¿Usted no lo siente? ¿Cómo sabe usted que es verdaderamente hijo de Dios? El Espíritu que vive en usted da testimonio. Tú lo sientes porque Él te da ese testimonio de que tú eres hijo de Dios. Y lo crees porque el Espíritu Santo mora en ti y ha dado ese testimonio. Dice la Biblia también que la fe no solamente está relacionada con el futuro, sino también con lo invisible. Y también cuando entra el Espíritu Santo a nuestras vidas, empezamos a ver esas cosas que no miramos con los ojos naturales. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para ver lo que no vemos con los ojos espirituales. Él nos da ese convencimiento, ¿sí?, de que recibiremos eso que Dios nos ha prometido. Bíblicamente, hermanos, es así. Por ejemplo, Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Uno de los discípulos de Cristo. Una vez que el Señor se apareció a sus discípulos, Tomás no estaba.
Tomás no estaba ahí. Él se apareció en medio de sus discípulos con las marcas de los clavos en sus manos, en sus pies, en su costado. Y los discípulos le miraron y quedaron sorprendidos, pero Tomás no estaba. Cuando Tomás llega y le cuentan, mira, el maestro se nos apareció, Tomás no creía. Tomás es el típico cristiano que es difícil creer, que tiene que mirar para creer, ¿sí? Que quiere señales, es como el empirismo. ¿En qué consiste el empirismo? El empirismo consiste, es una corriente filosófica en donde tú no vas a creer en nada que no veas y que palpes. Bueno, Tomás era así, tenía una fe muy débil, y cuando le contaron que el maestro había aparecido, no, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué van a decir? ¿Me están tomando el pelo? Si yo no lo veo con estos ojos, que se han de comer los gusanos. No, estoy ahí inventando. Si yo no lo veo con estos ojos y toco con mi dedo la llaga en las manos, en el costado, meto mi mano allá en el costado, yo no creo. Ese era Tomás. Él necesitaba ver para creer. Eso no es fe, hermanos, porque ya si tú ves, ya no es fe. Ya dijimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si ya tú lo ves, ya no es fe. ¿Qué convicción vas a tener? Ya si lo ves. Tomás, le faltaba fe. Él tenía el Espíritu Santo. Ya había sido lleno del Espíritu Santo porque el Señor Jesús había hecho esto. Había soplado el Espíritu Santo sobre ellos, aunque el Espíritu Santo aún no había hecho morada permanente en ellos, porque hasta en Hechos 2 es que el Espíritu Santo venía a hacer morada permanente en cada creyente. A partir de Hechos 2, ellos simplemente habían sido llenos del Espíritu Santo, estaban siendo llenos últimamente, pero no habían sido realmente bautizados por el Espíritu. Ellos no tenían morando todavía, entonces tenían sus debilidades. Por eso Pedro le negó al Señor. Pero después vemos a Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hizo morada en él, predicando con denuedo y sin miedo a más de 3,000 personas que se convirtieron, exponiendo su vida, porque ya tenía el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Es la presencia del Espíritu Santo que nos da la capacidad no solamente de creerle al Señor, sino perderle miedo, aún hasta la muerte. Tremendo, ¿cierto? Entonces hay que entender que el Espíritu Santo nos da esa capacidad de ver lo que no miramos con nuestros ojos físicos. ¿Entienden? Pero entonces, bíblicamente, si el convencimiento es por el Espíritu Santo, la certeza, la seguridad es por la palabra, ¿cierto? Miren lo que dice Romanos 10:17. Así que Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra. Usted escucha palabra de Dios. ¿Qué está haciendo usted, hermano? Está alimentando su fe. Está alimentando usted esa certeza, esa seguridad de su futuro que Dios le ha prometido. El Espíritu Santo está convenciéndolo de esas promesas, aunque usted no vea nada. Pero es necesario la palabra. Es que, hermano, si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no tiene contacto con la palabra del Señor, su fe va a estar débil, muy débil. Va a llegar el problema a su vida, ¿y qué va a pasar? Usted se va a desmoronar.
usted va a ver las cosas mal. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que la Biblia está llena de promesas. Y usted tiene dos caminos. Una, creer en esas promesas. Otra, no creerlas y empezar a mirar las cosas con sus ojos físicos, empezar usted a angustiarse, a llorar, y las cosas así van a empeorar en vez de mejorar. Entonces, lo más inteligente, hermanos, es que usted vaya a la palabra del Señor cuando usted sienta que le haga falta la fe. Vaya a la palabra del Señor, lea las promesas de Dios. Hay salmos muy buenos, el Salmo 23, el 91, el 27, el 46. A mí me gustan esos salmos. El Salmo 43, el Salmo 1 también, el Salmo 3. Todos los salmos son muy bonitos, pero estos son como más significativos para muchos de nosotros cuando pasamos pruebas y dificultades. Vaya a la palabra del Señor, aliméntese con la palabra del Señor, fortalezcase en ella, en esas promesas que el Espíritu Santo va convenciéndolo de esas cosas que usted no está mirando en el momento, pero que llegarán si usted cree. Es que el asunto es que usted crea. Cuando el Señor Jesús iba por las aldeas y expulsaba demonios, sanaba, predicaba, ¿qué era lo que le preguntaba a la gente? ¿Crees? ¿Crees? Sí, creo. Hubo un señor, papá de un muchacho endemoniado, que dijo: ayúdame a creer, le dijo. O sea, el hombre reconocía que le faltaba fe. A veces nos hace falta fe. Pídale al Señor que le ayude a creer y vaya a la Biblia. El Señor le va a ayudar. ¿Sí? Pero es necesario que haya fe en nosotros para que Dios pueda actuar. Porque sin fe, que dice Hebreos 11:6, vayamos a Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, cada vez que usted vaya a Dios en oración, ¿qué tiene usted que hacer? Crea que le hay, que Él es real, que Él es un Dios que está ahí escuchándolo. Ah, no, es que Dios no me escucha, es que Dios no, error. Usted tiene que creer que Dios es un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios real, que está ahí en los momentos difíciles, aunque usted no lo vea y a veces ni lo sienta. Porque hay algunos que dicen: es que yo no siento a Dios. Hermanos, es que usted no se puede guiar de sus sentimientos. Porque usted no sienta a Dios, eso no significa de que Dios no esté en su vida, y de que Dios no esté ahí. Recuerde que los sentidos naturales son engañosos. Usted tiene que ver por los sentidos espirituales, por lo que dice la Biblia, no lo que dicen sus sentidos naturales. Tiene que saber, aunque no sienta al Señor, aunque sienta usted que está abandonado, no, usted sabe por la palabra del Señor que Dios está ahí, de que Dios lo va a ayudar. Pero ¿por qué aún no? Me decía esta mujer, recuerdo, con la que hablaba ayer: ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenga fe y paciencia. Tranquila, oramos. Mire que eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Pero, o sea, a veces uno quisiera poder hacer algo por alguien, ¿sí? Quisiera uno que no estuviera en esa situación. Pero ¿por qué entonces Dios no mete la mano? Lo único que debemos saber, hermanos, es que Dios tiene un propósito y que debemos confiar. Pero ¿por qué ya no? Eso lo vas a entender en el tiempo, no ahora. En el tiempo vas a saber por qué Dios no te sanó enseguida, por qué Dios no te dio ese marido, esa mujer enseguida, o por qué te pasó lo que te pasó, en el tiempo vas a entenderlo. Ahorita no lo vas a entender. Tu mente está confundida, estás ofuscada, estás con afán, con ansiedad, y eso no te permite ver las cosas. Pero cuando empiezas a orar, a ir a la palabra, a creerle al Señor, ya esa paz empieza a llenar tu vida, tú empiezas a esperar y las cosas se solucionarán en su momento. Lleva su tiempo, hermano. Es que nosotros
por naturaleza, somos impacientes. Queremos las cosas ya, y como estamos en un estilo de vida en donde todo es instantáneo, usted si va a pedir una pizza, ¿no? Una aplicación, ahí, o llama, le van a estar trayendo la pizza, lo que usted quiera. Mercado Libre, usted lo puede comprar fácilmente y le llega a la puerta de su casa. Usted quiere comida así rápida, pues ya lo venden, todo prefabricado, nomás es calentarla en el horno y ya. Hermano, no tienes que a veces ni hacer tanto picadillo de verdura, todo te lo venden ahí. En sobrecitos, en todo instantáneo. Ahora todo es instantáneo, pero con el Señor no es así. Con el Señor no es así. Con el Señor es un proceso. Y ahora cuando vayamos a estudiar cada uno de estos personajes nos vamos a dar cuenta que con ellos fue un proceso. No de días ni de meses, sino de años. El trato del Señor muchas veces es duro, y lo que debemos hacer nosotros es aprender a confiar en Él, a seguir adelante, hermanos. Eso es importante. Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, vamos a mirar en segundo lugar, en el versículo 2, se nos da el testimonio de la fe. Y el versículo dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la fe alcanzaron buen testimonio. Esto significa en el griego que alcanzaron la aprobación y la alabanza de Dios. Esos hombres de la antigüedad, de lo que vamos a hablar nosotros más adelante, alcanzaron aprobación y alabanza de Dios por la fe que ellos tuvieron, hermano. Usted va a alcanzar aprobación y alabanza delante de Dios cuando usted cree en Él. ¿Se acuerdan ustedes de la fe del centurión romano? Mire, si hay algo que a Jesús le sorprendió en muchas ocasiones de algunas personas que no eran ni siquiera del pueblo de Israel, fue la fe de estas personas. Por ejemplo, el centurión romano. No vengas a mi casa, no es necesario, solamente di una palabra y serás sano. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¡Wow! ¡Qué fe era de este hombre! Ni aún en Israel he encontrado una fe como esta. La mujer sirofenicia, ¿se acuerdan ustedes? Que le suplicaba al Señor, sana a mi hija. Estaba enferma. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ven, yo te voy a orar por ti. ¿Eso le dijo el Señor? No. Yo no le voy a dar lo que le pertenece a los hijos a los perrillos. Así le dijo. O sea, Jesús iba al pueblo de Israel, ¿cierto? Él no iba a los pueblos extraños. Su visión era el pueblo de Israel. Por eso le dijo esto. No, yo a ti no te voy a dar lo de los hijos a los perrillos. Esta mujer no se ofendió ni siquiera. Ni tuvo una mala actitud, tuvo fe. ¿Y sabe lo que dijo esta mujer? Esta mujer dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor se volteó. ¿Qué fe tienes? Conforme a tu fe se haga. Qué tremendo, ¿no? Eso es fe. Eso es fe. Esa es la actitud. Esas personas en la antigüedad, no solamente estos dos que he citado del tiempo de Jesús, sino lo que vamos a mirar más adelante. Hay gente que creyó en el Señor verdaderamente, hermano. No como nosotros que a veces creemos y a veces no creemos, nos desanimamos muchas veces, estamos deprimidos. Hermano, eso, ¿saben qué evidencia? Una vida pobre espiritual. No estamos leyendo lo suficiente la palabra, no estamos orando. Los antiguos no tenían esto, no tenían la Biblia, pero escuchaban la voz de Dios, audible. Ahora nosotros no tenemos la voz audible. El Señor no nos habla de esa manera ya. Él ahora nos habla a través de su palabra. ¿Usted quiere escuchar a Dios
Como algunos que, ay, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Pastor, ¿qué me ve? Como llegaba uno, creía que yo lo iba a mirar y, ay, el Señor me mostró. ¿Qué me ve? Yo, ¿qué te veo? ¿Estás bien? Le dije yo. No, ¿qué me ve? El Señor no le ha mostrado nada. No ha hablado algo de mí. Y yo le dije, ¿tú quieres que Dios, tú quieres escuchar a Dios hablar? Le dije, ve a la Biblia. Es que la gente quiere que le vayan y le digan, el Señor me dice esto para ti, ta. Qué bonito, ¿cierto? Y la gente llora y emocionada, ay, el Señor me habló. Nunca van a la Biblia, pero si quieren que vaya un profeta a decirles cosas que ni siquiera están en la Biblia y se lo creen, eso sí se lo creen, pero van a la Biblia y no lo creen. Así es la gente, hermano. Tan irracional. No, hermano, crea lo que está escrito. Si alguien viene y te dice, el Señor te dice, que te diga lo que está escrito. Porque por ahí porulan muchos falsos profetas, que se hacen llamar profetas, y empiezan a decirte, mire, cuántas cosas a mí no me profetizaron, hermano. No, ustedes si supieran que no se cumplieron nunca, porque no era palabra de Dios, era palabra de hombre. ¿Cómo se conoce si alguien es un verdadero profeta o no? Cuando se cumple lo que dice. ¿Y qué es lo que se cumple? Lo que está escrito, hermano. Yo se lo digo, y por experiencia propia, a mí me profetizaron una vez algo así un poco descabellado, pero yo dije, bueno, yo creí que era el Señor. Yo dije, bueno, amén. Me lo dijo una persona y después otra persona que no sabía nada de mi vida personal también me dijo lo mismo. Yo dije, bueno, entonces esto es del Señor, dije yo. Bueno, esperaré, y creí en eso que tenía que ver con mi vida personal, sentimental. Oiga, hermano, nunca se cumplió. Y me lo dijeron dos personas que no se conocían. Yo dije, bueno, amén. Yo creí que era el Señor, pero yo dije, con el tiempo uno se da cuenta, hermano, que el diablo es puerco y utiliza a la gente y habla cosas para engañarte. Por eso usted tenga cuidado en lo que cree. No se vaya a poner a creer que a cualquier persona que le hable al oído, que el Señor te dice esto, que te vas a casar con fulano, con su tal. No se ponga usted, ojo con eso, hermano. Yo recuerdo, esto se lo relato, algo chistoso que pasó. Yo tenía una muchacha allá en la ciudad de Pasto que estaba por mí. Y una profeta le había dicho que prontamente se cumpliría el anhelo de su corazón y que ese anhelo iba a llegar a su ciudad y que yo iba a ser el hombre de su vida. Imagínese esa cosa. Y yo llego a Pasto y claro, como yo era el anhelo de su corazón, imagínese usted. La muchacha lo creyó, hermano. Pero cuando se enteró que yo no sentía lo mismo que ella y que yo no estaba interesado, no, eso le dañaron la fe a esa muchacha y se salió de la iglesia y se fue al mundo. ¿Se dan cuenta cómo juegan con la gente? Y que uno no puede estar creyendo en cualquier cosa. No, hermanos, tengamos cuidado. La fe debe ser en Jesucristo, en su palabra, y el Espíritu Santo quien me da esa convicción de eso que yo he recibido. Para ir terminando, mire lo que dice Santiago 2:14 acerca de la fe bíblica.
Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay personas que dicen: yo soy cristiano, yo tengo fe en el Señor, pero sus obras denotan lo contrario. Sus vidas, lo que hacen, no parecen que tienen una fe verdadera. La fe bíblica nos lleva a buenas obras. Esto es importante que lo entienda. Y mire lo que dice en el versículo 19 de Santiago 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, el hecho no es creer en Dios, sino creerle a Él. ¿Entendió bien? Porque los demonios creen en Dios. O sea, ellos no son ateos. Ellos, es más, ellos eran los primeros que decían a la gente en los tiempos de Jesús: este es Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los demonios hasta lo proclamaban. Y Jesús los mandaba a callar y los expulsaba. Y los mandaba al abismo para que no hablaran. Los demonios creen y tiemblan. Entonces el hecho no es creer en Dios. La gente cree en Dios, pero le cree a Dios. Es diferente. Entonces nuestra fe es creerle a Dios, no es creer en Dios simplemente, porque es credulidad. La fe de los demonios es creerle a Dios. Y esa fe que yo tengo en el Señor me debe llevar a obras, se me tiene que ver. Si tú dices que tienes fe, no haces una buena obra, estás desanimado, te llegan a probar, no tienes fe. La fe tiene que verse, hermano. ¿Me entienden? Como se vieron en los antiguos, que alcanzaron buen testimonio, la aprobación de Dios por lo que ellos hicieron. Que lo vamos a mirar. Por eso sabemos que tuvieron fe, por lo que ellos hicieron, por las obras que evidencian la fe. Amén. Y para terminar, versículo 3. En el versículo 3 vamos a mirar nosotros, en último lugar, la ilustración de la fe. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros por la fe entendemos que Dios hizo todo por su palabra. Nos basta saber lo que Dios dice en la palabra del Señor en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Saben ustedes? En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Nosotros por la fe creemos que es así. No nos complicamos en buscar en un laboratorio. ¿Cómo podemos nosotros científicamente comprobar eso? Es imposible, porque nosotros no estuvimos ahí. Y para que algo sea científico tiene que ser repetitivo. Tengo que repetir la experiencia en un laboratorio. ¿Entienden? Pero como no se puede repetir esa experiencia, no podemos saberlo empíricamente o científicamente. Por eso los científicos empiezan a especular que el Big Bang. Ahora con el nuevo telescopio que reemplazó al Hubble, ¿se acuerdan del nuevo ahorita que salió? Salió uno nuevo, que ya está en órbita. No recuerdo el nombre, se me escapa. Este telescopio llevó a los científicos a dudar de la teoría del Big Bang. Ya esta teoría está por este telescopio. Están descubriendo muchas cosas que se creen o se creían hace un tiempo atrás, ya ahorita están siendo desaprobadas científicamente por ese telescopio, hermano. Porque están descubriendo que según este telescopio no era lo que ellos creían, que los astros iban espaciándose uno de los otros a una velocidad como si hubiese habido una explosión. No está ocurriendo eso uniformemente. Entonces lo que dicen, entonces no pudo haber habido una explosión, tuvo que haber habido una mente creadora. Entonces nosotros por la fe entendemos que no es el Big Bang, entre otras cosas ya está siendo abolida esa teoría,
sino que sabemos que fue Dios el que hizo todo lo que nosotros miramos, hermanos. Usted y yo no creemos en lo que dice el hombre, no creemos en lo que dice la ciencia, en lo que dicen las ideologías humanas, no creemos en lo que dice la humanidad, creemos en lo que dice Dios. Nuestra fe debe estar puesta en la Biblia, nuestra fe debe estar puesta en la persona de Cristo, en sus promesas. Cuando es así, es fe bíblica. Pero si usted empieza a creer en cualquier cosa, ya no es fe, es credulidad. Y ahí usted se aleja de Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted sabrá y entenderá por el Espíritu Santo que le da testimonio a usted mismo que es hijo de Dios. Usted sabrá de que Dios hizo todo lo que está a su alrededor y que su vida está en las manos de Él, y que lo mejor que podemos nosotros hacer es creer en Él, esperar en Él, descansar en Él, aunque la estemos pasando mal por las pruebas que estamos pasando o estemos pasando, hermanos. Creamos en el Señor, es el mejor camino, porque si usted se mete por el otro camino, a desesperarse, a afanarse, va a ser peor. Crea en el Señor, descanse en Él, y usted verá en el tiempo de Él la respuesta que usted está esperando. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te exaltamos.